Hola amigos, hoy de nuevo vamos a comentar algunos temas relacionados con nuestras queridas placas X99. Hablaremos de algunos fallos que tenemos a la hora de montar y también algunas elecciones que podríamos tener para hacer un buen setup con nuestro PC chino. Empiezo con algunos de los fallos que cometemos al elegir este tipo de procesadores y placas chinas. Precisamente en la X99 la mayoría de veces están relacionados los fallos con el montaje del equipo. No es un caso único, No hay que desesperarse si el Xeon no arranca a la primera. No todas las causas son precisamente del montaje. Windows 10 también juega un papel importante en el funcionamiento de nuestro PC. Normalmente los motivos que nos podemos encontrar precisamente son las placas híbridas, algunas que no están pensadas precisamente para el Xeon. Hay BIOS genéricas mal adaptadas a nuestra X99. Luego hay variedad de chipsets que no todos son X99 y esto puede dar algunos quebraderos de cabeza, aunque todo es solucionable. Las placas demasiado baratas con procesador potente puede dar algún tipo de error. Incluso puede llegar a dejar de funcionar a causa de la alta temperatura que puede estropear algún componente. Es más fácil encontrar errores en placas de muy baja calidad. Busca siempre la mejor que puedas pagar. El primer paso es instalar los drivers correctamente de la gráfica y del sonido. El resto casi mejor que sean los que Windows instala por defecto. No te compliques con programas de terceros que buscan drivers. Normalmente lo ideal es eso, hacer una instalación limpia. Windows nos instalará los drivers por defecto, que la mayoría funcionarán perfectamente. Solo tendremos que instalar los de la gráfica y los del audio si no los instalara correctamente. Una vez tengamos el PC en marcha, miraremos el administrador de dispositivos y comprobaremos que no tiene ningún triangulito amarillo en la lista. Si sale alguno, hay que buscar el driver correcto y proceder a su instalación. No voy a comentar nada de las falsas temperaturas que puedan tener nuestra placa X99. Por todos es conocido este pequeñito problema que tienen algunas placas de las más baratas que podemos encontrar. Si una vez todo instalado correctamente nuestro PC no arranca y da algún error frecuente, tendrás que utilizar algún programa de testeo de componentes. No solo esto, sino que habrá que hacer algún cambio, incluso ir haciendo alguna prueba con otro componente que podamos conseguir. Pero si tu PC no arranca de ninguna de las maneras o tienes una pantalla azul tras la instalación, esto suele pasar por problemas en el registro del sistema operativo o en el sistema de archivos, incluso en el disco duro. Suele ser bastante común que al hacer la instalación del disco M2 sea SSD y lo coloquemos en un NVMe, y esto hará que no nos arranque por mucho que queramos. Incluso tampoco nos dejará instalar el sistema operativo. No siempre tendremos que culpar de los errores a la placa china. Algo que hacemos a menudo es instalar más de un disco duro. Recomiendo a la hora de instalar Windows 10 hacerlo con uno solo. El PC tendrá menos problemas a la hora de hacer la instalación. Una vez terminemos con esta, lo que tenemos que hacer es parar el ordenador y volver a colocar los otros discos duros, ya sean SSD, M2 o HDD que tengamos. Con esto nos aseguraremos que el Windows se instala en el disco que queremos. Otra causa posible de error, si tenemos un display en la placa, que nos salga el B7 o el 67. Esto nos dará a entender que tenemos un problema con la memoria RAM. Tendremos que comprobar en qué ranura está colocada. Hay placas que solo admiten un orden concreto. Si tenemos 4 módulos y 4 slots, no tendrás problema, los puedes colocar donde quieras. Pero si solo tenemos uno, cuidado, siempre hay que colocarlo en el slot primero. Ya en la página del fabricante te lo indicará, más concretamente en la página del vendedor. Suele venir un gráfico que te dice cuál es el slot 1 para poner en single channel. Otra cosa a tener en cuenta, que los
que nunca han estado con el tema de Xeon es que estos procesadores no traen gráfica integrada. Si no colocamos una, aunque sea sencillita, no podremos arrancar nuestro PC, no tendrá donde enviar la señal. Por lo que recordar, siempre tendremos que utilizar una gráfica en nuestro puerto PCI Express. Para descartar posibles fallos no queda otra que utilizar una segunda gráfica si una vez colocada persisten los problemas de error de gráfica. Si nuestro PC sigue duro que duro y no arranca, tener en cuenta siempre que si hemos instalado bien todo el cableado, ya sea el del PCI para la gráfica o el de la CPU. Esto puede dar muchos problemas y son fácil de confundir. Incluso olvidarse de colocar la pila en la placa puede dar también más de un quebradero de cabeza. Si los componentes están defectuosos, poco podemos hacer. Nos tocará utilizar el sistema de fallo y error, probando uno por uno todos los componentes. Si no tenemos más que una gráfica, tendréis que buscar algún amigo que os preste una para poder descartarlo. Con el tema de la memoria, pues lo mismo. Si tenemos dos módulos, pues habrá que probar solo uno, luego el otro. En fin, fallo y error. Esto no nos quedará otra. En otros vídeos he hablado de los problemas que puede contraer el tener una CPU defectuosa. Son procesadores de segunda mano y aunque siempre dicen que están testeados desde China, puede ser incluso que alguno llegue defectuoso. Luego hay un tema que ya comenté también hace tiempo y es esta pegatinas que traen a veces del vendedor, que si toca algún conector es causa también de error en el display, el 9A o el FF, y nuestra placa no arrancará. Si no tenemos el display, siempre quedarán los pitidos que da la placa. Si son 7 pitidos cortos, ya sabes que el error es de la CPU. Algo que muchos me habéis preguntado es cuando en el display salen las letras AA, o sea, AA. Esto no debe preocuparos, es precisamente que todo está correcto en nuestra placa. Pues si logramos que nuestro PC arranque a la primera y todo funciona bien, cuando lo vamos a probar en un juego y detectamos algunos tirones, esto puede ser causado incluso por un cuello de botella si hemos puesto una gráfica demasiado antigua o con poca memoria RAM. Siempre os voy a recomendar una gráfica de gama media, aunque sea algo antigua, como por ejemplo la RX 580. Es una gráfica de 8 GB que nos podrá dar bastante satisfacción dentro de nuestro PC Xeon. En ocasiones también, por utilizar un monitor bastante antiguo, no tenemos una fluidez como debiéramos. Tener en cuenta que muchos no llegan a los 60 Hz mínimos que necesitamos para jugar con fluidez en un juego. Los podemos reconocer porque solo tienen entradas VGA. Recordar siempre lo ideal es un DisplayPort HDMI o DVI, que son los estándares que admiten Full HD. Si disponemos de un Xeon V3 26XX, el que sea, podemos hacer el TVU. Es muy importante ya que podremos tener nuestro PC a la máxima frecuencia de turbo y esto nos ayudará sobre todo en juegos que requieren más CPU que gráfica. Si seguimos notando que nuestro juego no es lo fluido que debería, desde Windows 10 podríamos cambiar el plan de energía y ponerlo en alto rendimiento. Esta simple tontería puede hacer que nuestro juego vaya bastante a tirones por falta de rendimiento en el sistema operativo. Tenemos en equilibrado, podemos tener quizás un desempeño más bajo, ya que pide que el procesador, temas de ahorro de energía, entre en su frecuencia máxima. Si vas a montar tu PC desde cero y quieres algunos consejos para adentrarte en el mundo de las placas chinas, te recomiendo que busques una placa con reputación. Las hay bastante buenas, como Huananchi, Machini, alguna otra, pero estas dos marcas son las que me dan, por mi experiencia, cierta garantía. Mira siempre los comentarios también de los compradores, un sistema que suele funcionar. Ahí encontraremos los posibles problemas que han tenido ellos y podremos evitar. Mi consejo es que busques un Xeon con unas buenas frecuencias y lo más altas posibles, e incluso que una vez en turbo llegue como mínimo a 3600, 3500. Esto se puede hacer con todos los Xeon V3. Es quizás para mí la mejor opción. Además podemos contar hasta con 12 núcleos. Ya es sabido que con más núcleos los juegos no los van a aprovechar.
Esto que comento es para la gama E5 26 XX V3, pero no descarto los E5 16 XX también V3, ya que están completamente desbloqueados, y aunque no podemos hacerle el TBU, sí podemos hacerle OC, y esto nos dará una frecuencia más alta, lo cual en juego siempre será un plus. Si hemos de mirar el precio, hay que irse sí o sí a un E5 26 XX V3, que son los que a precio rendimiento mejor podemos sacarle cada euro que hemos gastado. No hace falta buscar mucho. Un E5 2678 V3 o un E5 2666 V3, del cual he hablado más de una vez porque lo tengo, tendremos un buen desempeño y sobre todo podremos hacerle el TBU sin problema. Pero si te decides por un 16XX, o sea, 2 números más, y hacerle un OC, pues hay incluso algunos muy baratos. El 1660 V3 está por 17 euros, es un precio regalado. Y con una frecuencia base de 3,0 GHz. Recuerda que están completamente desbloqueados y siempre podrás subirla con OC. Un poco más caro tenemos el 1650 V4, tiene una frecuencia de 3,6 en base. Todo un campeón por solo 37 euros. Y ya tenemos claro qué SEON comprar, pues nos pasaremos al siguiente, el tema de las memorias RAM. Los V4 admiten un poco más de velocidad, pero esto no va a ser determinante en la velocidad de nuestro PC. Lo que sí es que, y te recomiendo, es que siempre compres como mínimo 2 módulos. Dual Channel tendrás mejor desempeño en todos los programas y juegos. Incluso recuerda que muchas placas admiten el Quad Channel, pues si vas a comprar 32 GB de RAM, míralo de hacer en 4 módulos para poder aprovechar esta ventaja. Sobre las fuentes también me habéis hecho muchas preguntas, ¿cuál es la ideal? Bueno, pues esto es muy fácil. Una de 600 vatios podrá con cualquier Xeon, siempre que no metas una gráfica de última generación y cara, que estas sí que necesitan mucha chicha. Pero si vas a meter una de gama media, con una de 600 vatios y 80 plus, Bronce por ejemplo, si es de una marca reconocida mejor todavía, pues tendrás suficiente para un PC a un buen precio y a un buen desempeño. Bien, he leído muchos comentarios sobre los disipadores de CPU. Yo tengo en una de mis PCs uno de una líquida que hice con componentes chinos, pero en el otro tengo una por ventiladores, o sea, de disipación por aire, con una torre con 4 heatpipes y funciona bastante bien. Lo ideal son 6 tubos de disipación, pero con 4 ya os garantizo que no tendréis problema. Al tema de las gráficas, comentaros que tengo una 3050 y me da bastante buen rendimiento. También tengo una RX 580 que traje de China y también funciona muy bien, no hay problemas para juegos y demás en Full HD 1080. He probado con el Xeon una 3070, que es una gama ya superior, y la verdad es que, claro, los FPS suben cuando el juego demanda gráfica, pero os recomiendo una de gama media tipo 580, RX 580 de AMD, o una 1060, incluso la 3050 que comentaba antes, para tener un desempeño en nuestro PC y sobre todo no tener un presupuesto demasiado elevado. Bueno, en el día de hoy he ido comentando algunas cosas sobre estas placas chinas, su rendimiento, algunos errores, todo un poquito en una mezcla de cosas que nos podemos encontrar a la hora de comprar un PC en China tipo X99. No he comentado nada de las placas Ergin, puesto que ya hice un vídeo aparte, pero también es una buena opción si encontramos a un precio razonable. Pero estoy viendo que la mayoría están muy caras. Yo sigo recomendando, como en el vídeo anterior, un Xeon, ya sea V3, V4, sobre todo el V3 por el tema del TBU. La decisión naturalmente es vuestra. Si estáis por un equipo económico, mirad todas estas opciones que he comentado en este vídeo. Sin más que comentar por hoy, solo desearos felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año nuevo que ya lo tenemos en puertas. Un saludo y hasta el próximo vídeo, que ya será para el próximo año 2024. Chao.